tan bueno. Porque si usted se fija, usted y yo, no hay ninguna obra meritoria que haga que los ojos de Dios se posen en nosotros. Pero sus ojos se posaron porque Él nos ama. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es poderoso, es maravilloso. Y por eso estamos acá. Estamos acá porque Dios nos ama, no habiendo mérito en usted ni en mí. Mérito alguno. Los méritos son del Señor Jesucristo, que clavó, ¿cierto?, permitió que su cuerpo fuera clavado en la cruz del Calvario, ¿cierto? Así que damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de esta mañana en el culto, la reunión. Y bueno, bienvenidos todos, bienvenidos hermanos, hermanas, bienvenidos las caritas nuevitas que veo por ahí, así que Dios les bendiga, muchas bendiciones para ustedes. Y también yo creo que hay una palabra para ustedes esta mañana, porque Dios habla, Dios ministra, Dios sigue obrando, sigue ministrando. Bien, la idea del mensaje del domingo pasado, de ahora también, tiene que ver de que Dios es el Dios de los procesos. El Dios de la Biblia es el Dios de los procesos. Dios trabaja con procesos en nuestra vida. ¿Ya? Bien es cierto que dice que yo soy, dice Dios, el de los milagros, de las señales, los prodigios, de las obras grandes, pero también dice Dios, yo soy el Dios de los procesos. Trabaja de esa manera. Trabaja, ¿no es cierto?, a Dios, trabaja haciendo milagros, señales, prodigios, milagros poderosos, pero también no se olvide que Dios trabaja con procesos. De esa manera trabaja Dios. De esa manera. De esas dos maneras trabaja Dios en nosotros. ¿Ya? Y yo quiero seguir hablando hoy día sobre los procesos. Y todo ser humano, tarde o temprano dentro de un proceso en la vida. Un proceso de la vida. Porque todo lo que tiene vida, ¿cierto?, se cumple esta ley. Esta ley que se llama proceso. Todo lo que tiene vida va pasando de proceso en proceso. Decíamos el domingo pasado, ¿cierto?, que su vida, mi vida, va a caminar en procesos. Van a haber procesos en nuestra vida. Decíamos en una familia, en un matrimonio, los hijos, en una iglesia, en un ministerio. ¿Ya? Va a haber procesos. Inevitablemente Dios nos va a meter a procesos. ¿Ya? Ahora, el propósito del proceso es la transformación. Irnos transformando de gloria en gloria, como cantaba una alabanza, que es una alabanza muy asertiva a la palabra. ¿Ya? Dice, nos lleva Dios de victoria en victoria, de gloria en gloria, de proceso en proceso, hasta que Cristo, el Espíritu de Cristo sea formado en nosotros. Entonces nosotros necesitamos entender, ya, de que si Dios nos toma y Dios nos trae a sus caminos y nos establece en una iglesia, es porque Dios va a iniciar procesos. Procesos. El propósito de los procesos es la maduración, es crecer, ¿ya? Es crecer, es madurar. En los propósitos, la ley del proceso es que tú y yo seamos formados, que haya formación en nosotros, para que el día de mañana seamos el pueblo, la iglesia, tú y yo, los hijos de Dios, que Él va a levantar en este tiempo para su gloria y para su honra. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Y en la iglesia tiene que haber este lenguaje, tiene que haber esta administración. En la iglesia hay que hablar a la gente que cuando una persona llega a la iglesia, se convierte, desde la conversión en adelante va a comenzar a operar esta ley que se llama proceso. Proceso. Porque Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que avancemos, ¿ya? Él quiere que vayamos de menos a más. De menos a más. Dice, de gloria en gloria. ¿Qué es lo que es eso? Proceso. Hasta que Cristo sea transformado, dice. Si usted se fija que no puede operar la ley de la transformación si primero no está la otra ley primero. ¿Cuál ley? Dígalo fuerte. Proceso. Dígaselo a su hermano, a su hermana. Proceso, dígale, proceso. Proceso, tienen que haber procesos. Decíamos el domingo pasado que esta ley la encontramos en todas partes. En el mundo natural
y en el mundo espiritual. Vamos a encontrar esta ley del proceso. Y cuando está operando la ley del proceso, ¿cierto?, podemos ver operar también la ley de la transformación. Amén. Y para nosotros como iglesia, para nosotros como pueblo de Dios, para nosotros como hijos de Dios, esta ley es una ley vital. Es una ley que tiene que estar operando y siendo ministrada en la congregación, la ley del proceso, para que opere en nosotros y también podamos nosotros experimentar la otra ley, la ley de la transformación. Que vayamos siendo transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, de proceso en proceso, de etapa en etapa, de temporada en temporada. Y mientras yo, hermano, mientras estaba cantando y el Señor me trajo una palabra, confirmando a mi corazón muy fuertemente y producía mucho gozo. Y sabe que yo ministerialmente estamos entrando a un nuevo proceso. Y el proceso de empezar a delegar, el proceso de poder entregar mucha responsabilidad del ministerio pastoral y de la iglesia en ustedes, hermanos y hermanas, en cada uno de ustedes. ¿Ya? Y eso trae gozo, eso trae alegría, porque es un nuevo proceso donde tenemos que levantar equipos, gente que aprenda a trabajar en equipo, porque los equipos van a lograr Dios va a lograr muchas transformaciones en la iglesia y en el ministerio nuestro. Entonces me producía gozo de saber que estamos entrando a otra etapa de un proceso que Dios ha llevado desde mucho tiempo atrás con nosotros. Y esto también, este proceso, escuche bien, también va a ser llevado a su casa y a su hogar. Porque también en los procesos van a vivir, hablando ministerialmente, su casa y su hogar. Su casa, su hogar, tiene que ser una casa donde se predique el evangelio, donde se evangelice, donde se disipule. En su casa, donde Dios lo ha puesto a vivir ahí, tiene que, la gente que nos rodea, tiene que saber que ahí se está predicando de Jesucristo. Se está predicando del Señor Jesús en esta casa, en nuestra casa. Entonces, también nuestro hogar, en esta nueva etapa que Dios está marcando en su iglesia, no se olvide y no descarte su hogar, su casa, nuestra familia, en el lugar donde nos puso para poder continuar externamente la obra ministerial de esta iglesia. Hay procesos que Dios usa internamente en la iglesia, pero hay procesos también que se trasladan externamente. Entonces Dios trabaja en una iglesia de esas dos maneras: proceso interno, proceso externo. Entonces yo quiero retomar un poco esta ley del proceso que es tan importante. ¿Y se acuerdan ustedes del pasaje que vimos? Para recordar un poco la memoria, o traer a la memoria la prédica del domingo. Busque por favor, vuelvo al pasaje de Job. Job, ¿sí? ¿Cuál es la cita? Job 8:7. Vamos al libro de Job 8:7. Y decíamos que si hay un hombre que vivió proceso, es Job. Job vivió procesos, el cual nosotros nos identificamos también, porque él como ser humano que en la tierra vivió proceso de cambio, de transformación en su vida. Lo mismo va a pasar con usted, lo mismo va a pasar con mi persona. Y si usted se fija, Job 8:7, vamos a leer, dice: aunque tu principio haya sido pequeño, ¿qué dice? Tu postrer estado será muy grande. Y esta es la ley del proceso. Aquí hay una ley establecida por Dios, que lo pequeño puede convertirse en algo grande, que los comienzos pequeños pueden transformarse en finales grandes, poderosos en Dios, ¿ya? Y por eso es que nosotros tenemos que dejarnos de tratarnos por Dios, que Él moldee nuestra vida, permitiendo que los procesos que Él quiere en nuestra vida para nuestro crecimiento, para nuestra transformación, puedan operar en nosotros. Tiene que haber docilidad en nosotros, humildad, ya, de dejarnos someternos a los procesos de Dios, porque los procesos de Dios siempre van a venir a trabajar para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Entonces, y si usted se fija, el pasaje de 42:12 también, traigamos a la memoria también, el último capítulo del libro de Job, termina extraordinariamente. Termina en grande termina. Dice Job 42, el verso 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que
el primero. Más que el primero. Aquí está claro, dice, el postrer estado de Job fue más grande que el primero. Esto ocurrió porque en Job operó esta ley que estamos hablando. Esta ley del proceso. Entonces, yo quiero hablar ahora, continuar un poco más sobre la ley del proceso. Si usted se fija, hace poquito, no sé si se enteró, pero hace poquito, harán 4 días, 5 o 6 días atrás, se celebró un nuevo aniversario de Israel, cumpliendo 70 años como nación libre, soberana, con su fecha de independencia, ¿no es cierto? ¿Ya? 70 años, hace poquito, celebraron. Si usted se fija, Israel, el de hoy, no fue el de antes. O sea, el de hoy es muy diferente al de antes. Hubo una evolución, hubo un proceso que Dios también estableció en la ciudad de Israel. Comenzó, ¿se acuerdan? El domingo decíamos con Judá, ¿cierto? Perdón, Belén, de Efrata, una aldeíta donde Dios la tomó, ¿cierto? Le echó el ojito a esa aldea donde iba a nacer el Cristo, el Mesías. Y vino toda una evolución, vino todo un proceso que hasta el día de hoy hemos visto la mano poderosa de Dios obrando en Israel. Y los israelitas y el mundo entero, que muchos estamos conectados con Israel por las promesas bíblicas que tienen que cumplirse ya, nos dimos cuenta que hace 5 días atrás celebraron su aniversario patrio. ¿Ya? Y vemos cómo una nación tan pequeña, pero Dios a través de los procesos la ha guardado, la ha administrado, ¿no es cierto?, la ha protegido de muchas naciones que se han levantado y naciones más grandes en contra de esta nación Israel. Pero no han podido. ¿Por qué? Porque esa nación está en el proceso de Dios. Y el cumplimiento del proceso de Dios, obviamente, va a poder operar, ¿cierto?, hasta cuando Jesucristo regrese en su segunda venida. Entonces, Dios trabaja con usted, Dios trabaja conmigo procesos. Y lo va a hacer, y lo está haciendo, hermanos, hermanas. Yo veo en muchos de ustedes cómo están siendo procesados. Están siendo, ¿no es cierto?, madurados. ¿Ya? Porque Dios los quiere usar. Dios quiere obrar a través de ustedes y de todos nosotros. Pero para que ocurra eso, nosotros tenemos que crecer. Y el crecimiento, ¿cierto?, para que nosotros crezcamos, Dios estableció esta ley del proceso. Dice, de menos a más, ¿se acuerdan? Esa A está ahí con un propósito. Esa A significa proceso. O he escuchado también esta frase de un hombre o una mujer ordinario a un hombre o mujer extraordinario, ¿cierto? Procesos. Y Dios quiere, hermanos, hermanas, que todos acá nos constituyamos personas extraordinarias. La palabra extra es proceso. El tercer, perdón la expresión, pero no estoy diciendo ordinario por un término peyorativo, mirarlo en menos, no, sino en el sentido, ¿cierto? ¿Lo entienden el concepto, ¿cierto? Ordinario, ya, conocido común, en el sentido de un hombre común, ¿cierto? Ordinario, pero convertirse en un hombre o mujer extraordinario. Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres extraordinarios para su gloria, para su honra. Pero no se olvide, para que ocurra de menos a más en nuestra vida, tiene que operar la ley del proceso. Esa A o ese extra, ya, procesos que Dios tiene que operar en nosotros para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Entonces yo anoté hartas cosas, hermanos, sobre este tema. A veces me falta, ahí voy anotando en cualquiera, hasta a veces voy por ahí anotando, siempre hay un lápiz a mano. Pero yo quiero hablar algunas cosas que he ido anotando sobre este tema también. El Dios de los procesos, de menos a más, de menos a más. Escuchen bien esto. Lo que Dios comienza lo termina en grande. Amén. Esa es su especialidad. Porque si usted se fija, mire para atrás, cuando recién Dios lo tomó a usted, al hombre y la mujer de ahora, ¿hay cambios? Sí. ¿Hay diferencia? Sí. Hay mucha diferencia. Como yo era cuando recién Dios me tomó, me puso sus caminos, a lo que soy yo ahora. ¿Y por qué? Hay cambios, hay transformaciones, porque Dios ha trabajado en mi vida con procesos.
Y pasa con todos nosotros, incluso con las personas más nuevitas que están aquí. La persona más nuevita que está aquí no se escapa de esta palabra. También Dios va a usar proceso para que tú puedas crecer, para que tú puedas madurar, para que podamos nosotros en el proceso conocer al Dios que servimos. Se necesitan procesos, hermano, hermana, para conocer al Dios que servimos. Y si usted se fija, hasta en eso hemos crecido, porque el Dios que teníamos al inicio no es el mismo que tenemos ahora. Lo hemos conocido. Lo estamos conociendo más gracias a esta ley del proceso. Ya, si usted se fija, la uva, voy a poner 3 ejemplos: la uva, la harina y el olivo. Mire, la uva, mientras es uva, no sirve para muchos. Pero cuando se procesa y se convierte en vino y muchos derivados, la uva sirve para mucho. A propósito, los chiquillos vienen con restricción, parece. Trajeron poca, le faltó la fe a los chiquillos, poco jugo de la vida aquí, bien poquito, miren. Chuta, yo pensé que esta célula tenía harta fe. Entonces yo creo que a lo mejor quedaron cortos por cortar. Pero poco bueno. Ya, pero poco bueno. Ya, pero de menos mal. Pero la uva tiene que pasar un proceso, ¿no? Sí. Tiene que ser procesada para que podamos degustar este rico jugo de la vid, que ojalá llegue hasta ahí, no, si no vaya más allá. Porque a veces se emparentonan con otro jugo y ahí hay problemas. Pero de la uva hay muchos derivados que somos beneficiados, todo lo que de alguna manera usamos este alimento. Este alimento. La harina tiene que pasar también, ¿por qué? No es valiosa en sí como harina, ¿cierto? Pero sí, si es procesada y la harina dentro en proceso, es de gran valor también la harina. Tenemos el pan, imagínense que es nuestra dieta normal de cada día, no puede faltar el pan ahí en la mesa, ¿cierto? Y si falta pedimos pan, ¿cierto? Echamos de menos el pan, aquí estamos acostumbrados, derivado de la harina. Hermanos, ustedes hacen preciosos queques, kuchen, etcétera, harina. Pero ¿qué? Todo eso deriva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la harina entra ¿a qué? A un proceso. A un proceso. El olivo, mientras es olivo, no sirve para mucho. Excepto cuando es procesado y se convierte en aceite, así sirve para mucho. Para mucho. Ahora, mire, ¿por qué pongo estos 3 ejemplos? Para que entiendan que usted y yo, mientras somos usted y yo, perdón la expresión, pero es verdad, no servimos para mucho. No servimos para mucho si nosotros no nos dejamos tratar, si nosotros no permitimos que Dios opere esta ley del proceso en nuestra vida. No vamos a servir para nada. No vamos a servir para mucho. Usted y yo no vamos a servir para mucho, pero cuando somos procesados, entonces nos convertimos en lo que verdaderamente Dios necesita, y es cuando servimos para mucho. Yo les digo, mire, en los años de ministerio he visto mucho esto. He visto cómo hombres y mujeres han pasado por muchas cosas, han vivido muchas situaciones, pero cómo sirven para mucho, para la extensión del reino de Dios, para edificar la iglesia. Son usados para traer madurez a toda una congregación. Esos hombres y mujeres que pasaron por todo un proceso sirven para mucho. Sirven para mucho. Una persona que no se deja moldear, que no se deja transformar, que no se meta a la ley del proceso, no va a servir para mucho. Y hay que decirlo, hermano, a veces es todo lo contrario. No. Todo lo contrario. A veces la gente que no ha pasado por un proceso, cuesta ministrarlos, cuesta formarlos, cuesta que entiendan las cosas de Dios, lo que Dios quiere hacer en una temporada, en un tiempo específico. Cuesta esa gente que se meta a eso. ¿Por qué? Porque le han hecho el quita a la ley del proceso, a la ley de formación, a la ley de maduración, de crecimiento. A veces las personas que no han pasado un proceso y llevan un tiempo en la congregación, a veces, hermano, ocurre, ¿no es cierto?, que, perdone la expresión de decirlo, pero a veces es un estorbo. Llegan a ser un estorbo en un mover y en un avance de la congregación y en la iglesia.
Por eso que Dios estableció que todos los que pertenecen a su iglesia, a su pueblo, tienen que crecer. Y estableció esta ley, y en esta ley nadie se escapa. Nadie queda fuera. Todos tenemos que meter a esta ley, porque si nos metemos a esta ley, Dios nos va a procesar. Y vamos a crecer, y vamos a madurar, vamos a ser transformados. Y las personas que son transformadas por el poder de Dios a través de esta ley del proceso, son gente que Dios trae muchas bendiciones a la congregación, mucho crecimiento a las congregaciones y a los ministerios que están en las congregaciones. Entonces, es importante que usted lo entienda. Ahora, por eso dice el apóstol Pablo, busquemos Romanos 8, el verso 18, mire, ponga atención, porque esta es una palabra para usted. Es una palabra para mí en esta mañana. Romanos 8, verso 18. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Clarito, la ley del proceso. Pablo también operó esta ley en él y en su ministerio. Y ya no es cierto, hasta mire, hasta a la ley del proceso también lo vemos en el cambio de nombre de Saúl. Perdón, de Saulo, perdón, Saulo, no, porque Saulo es grande, así quería grande. Pero de Saulo a Pablo. Saulo, cierto, el nombre Saulo significaba alguien grande, orgulloso, arrogante. No, yo me la puedo, yo hago esto, no. Yo no necesito del poder de Dios, yo no necesito del Espíritu Santo, yo no necesito depender de la palabra. Yo fui educado, ¿no es cierto? Los mejores profesores, soy el universitario más cabezón que hay en ese tiempo. Nadie compite conmigo, yo puedo. Hasta que Dios tuvo que entrar a la ley del proceso y bajarle el moñito. Amén. Y le cambió el nombre Pablo. ¿Y sabe lo que significa Pablo? Pequeñito. Pablo significa pequeñito. Usted dirá, pero de grande a menos, como que no junta la prédica, ¿no es cierto? Porque yo estoy diciendo de menos a más. Pero Dios trabaja al verle muchas veces. Para agacharnos el moño, hermano. El orgullo, la arrogancia, la altivez. No, si yo nunca voy a caer. No, si nunca le voy a fallar a Dios. Pregúntenle a Pedrito. A Pedrito, no a Pedrito Padre ni a Pedrito Junior. No, ¿qué tal? No, al Pedrito de la Biblia, pregúntele. No, yo nunca te voy a negar, Dios. No, esto te van a negar. Mira, ¿cuánto te van a negar? Yo no te voy a negar. Y arregló lo siguiente. El gallo canta 3 veces y se acuerda de lo que el Señor le dice: me vas a negar, Pedro. Porque servir a Dios no es con esto. Servir a Dios no es la pasión romana, no, si yo lo puedo, la autosuficiencia. No, Dios va a tener que agacharnos para que ponernos y quebrantarnos delante de la presencia del Señor, para que el poder de Dios nos levante y el poder de Dios nos mantenga en el tiempo. Y todo lo que estamos aquí tenemos que entenderlo. Pedro lo entendió y muchos hombres de Dios lo entendieron a través de la ley del proceso. Ya tenemos que ser triturados en nuestro ego, en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo. ¿Ya? Y Dios nos va a agachar eso para que la excelencia del poder de Dios sea de Él, para que la gloria sea de Él cuando Dios nos use, como instrumento en sus manos. Por eso que Pablo dice esto, lo dice pensando en Él, pero ya esta palabra también, como palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a entender que tú y yo estamos pasando lo mismo muchas veces. La ley del proceso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Proceso. Gustavo comenzó, ¿no es cierto?, el culto, ¿cierto? La gloria postrera será mayor que la primera. Es lo que está diciendo Pablo. Viene una gloria postrera mayor que la primera. La primera es una antesala, es el inicio de lo que Dios va a terminar. Lo que yo dije delante, lo que comienza pequeño, Dios lo termina en grande. Y lo va a terminar en grande, hermano, hermana. Lo va a terminar en grande. Aleluya. Los procesos nos quebrantan. Quebrantan tu arrogancia, mi arrogancia. Si ¿qué es lo que hace que nosotros no aceptemos al Creador y no le sirvamos? Es nuestra arrogancia, nuestro orgullo. No creer que necesitamos a Dios, ¿ya? Pero los procesos nos quebrantan, pero nos hacen de nuevo. Y ese de nuevo que hace en nosotros es incomparable, maravilloso, es glorioso. Cuando Dios nos hace de nuevo, es como, mire, es como el alfarero, ¿se acuerda? En la experiencia del profeta Jeremías, del profeta Llorón, ¿cierto? Que conoció por Dios porque predicaba y nadie se convertía, pero predicaba, estaba ahí. ¿Cierto? Y el mensaje era: vuelve Israel,
Vuelve Israel al alfarero. Ya Israel tiene que ser una vasija en las manos del alfarero. Israel, ¿qué hacía? Se arrancaba de Dios, se alejaba de Dios. Y él predicaba. Y él ponía el mensaje central del profeta Jeremías, es que veía al pueblo de Israel como una vasija que tenía que ser de nueva, tenía que ser transformada, cambiada. Entrar a un proceso en las manos del alfarero de nuestro Dios. Lo mismo pasa con tu vida y con mi vida. Nosotros tenemos que ser vasijas en las manos de Dios, del alfarero. Y Él nos va a moldear, Él va a dar la forma ya a la vasija que Él quiere levantar en este tiempo. Pero tiene que haber en nosotros una disposición para entrar a la ley del proceso. Inevitable. Los procesos nos enseñan, nos educan, nos maduran y también renuevan nuestra vida. Qué hermoso, hermano. Si cuando Dios quiere establecer esta ley del proceso en mi vida, me quiere renovar. Me quiere renovar. Y para conocer también al Dios de los milagros, es necesario conocer primero al Dios de los procesos. A veces nosotros queremos conocer al Dios de los milagros, ¿cierto? A lo instantáneo de Dios, no, Dios bendíceme, sácame este problema al tiro nomás. Pero Dios nos saca a veces los problemas, ¿para qué? Para meternos a otra ley, la ley del proceso. Porque hay mucha gente que Dios lo ha sanado, mucha gente que Dios ha hecho tremendas maravillas. ¿Y dónde están? ¿Dónde están, hermano, hermana? ¿Por qué? Porque el corazón no procesado tiende a alejarse de Dios, aunque usted vio la mano poderosa de Dios, aunque vio que Dios hizo cosas grandes en un momento, pero le faltó la ley del proceso. Entonces Dios va a trabajar con proceso en nuestra vida sin ¿no es cierto?, sin reconocer de que Dios es poderoso para hacer cosas grandes, ya en un momento en nuestra vida, pero las hace para no sacar de esta ley, todo lo contrario, meternos más en esta ley, que es la ley del proceso, la ley de la transformación. Tengamos en cuenta que el éxito, escuche bien, los triunfos y la gloria que queramos alcanzar nosotros no forjan nuestro carácter. Por eso es el proceso, hermano, hermana, porque lo que forma nuestro carácter es el proceso. Hoy en día hay mucha gente que no está sirviendo, no tiene carácter para servir a Dios. En este tiempo hay que tener carácter para servir a Dios. Hay que ser determinativo, hay que estar firme y no transar, ni irse para la derecha ni para la izquierda. Hay que estar con convicciones fuertes, seguras allá afuera, porque allá afuera nos van a querer mover, allá afuera nos van a querer sacar de nuestra fe. Entonces, por eso que Dios quiere levantar una iglesia con carácter, con firmeza, y para eso a veces Dios se sirve de la ley de proceso y mete a toda una iglesia, para que toda la iglesia tenga carácter, ya para defender nuestra fe. Bueno, se conoce teológicamente los apologetas. ¿Cuántos apologetas hay aquí? ¿Apologéticos? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que es? Los apologéticos son los defensores de la fe. Y hermanos, nosotros tenemos que defender la fe. Pero la ley de la fe se defiende con carácter, pero carácter transformado y cambiado por la ley del proceso. ¿Cómo nosotros mantenemos la fe? Que la gente vea a Cristo en nosotros. Que nosotros reflejemos la gloria de Cristo. Y por eso, mire qué interesante, Dios mete la ley del proceso, porque la única manera que nuestro carácter, nuestra vida sea parecido al Señor Jesucristo es por esta ley. La ley del proceso. Que la gente vea a Cristo, ya no nos vea a nosotros. Y yo creo que todos estamos ahí. Porque sí que nuestro carácter necesita. Necesitamos ser formados, hermano. Todavía el viejo hombre, la vieja mujer está ahí agarradito todavía. Pero por eso Dios te tiene en el proceso a ti. Es porque Dios te está formando tu carácter para que nosotros reflejemos a Cristo. Y en este tiempo se necesita. Porque hay cristianos nominales, hay cristianos que están con un pie adentro y un pie afuera. Pero hay que definirse. Y Dios está definiendo a su iglesia. Porque Jesucristo viene a buscar una iglesia definida. Una iglesia que no tiene una parte blanca y otra parte de color. ¿Cuál es el traje de la novia? Blanco. De arriba abajo, blanco y resplandeciente. Es el Señor Jesucristo viene a buscar a esa iglesia, a esa esposa. Y la esposa tiene que estar ataviada, la esposa tiene que estar preparada con ese traje blanco para esperar a su Señor. Por eso, hermano, hermana, yo quiero que tú te alegres, te goces, animas, sale animoso de este lugar
ya, y ve de otra perspectiva tus problemas, tus necesidades que estás pasando, tus dificultades, tus circunstancias difíciles, como Pablo las pasó. Es con un propósito. Se está formando Cristo en ti, ¿ya? Y tu carácter está siendo transformado, mi carácter está siendo transformado para que sea lo más parecido al Señor Jesucristo. ¿Se fija? Así que cuando uno sabe de la ley del proceso, empieza a mirar de otro punto de vista lo que ocurre. Lo dije el domingo pasado, ya nos desanimamos menos, ya no nos quejamos tanto para Dios, ¿cierto? Ya empezamos a alabar con más, ¿no es cierto?, con más decisión en medio de los problemas y dificultades. Alabamos y bendecimos a Dios, porque sabemos que Dios está procesando nuestra vida, usando ese problema, usando esa circunstancia difícil, usando esa necesidad que tú tienes, ese problema que tú estás pasando. Dios lo está usando ¿para qué? Para procesar tu vida, para que tú conozcas al Dios que sirves. ¿Se fija? Tenemos encuentros que el éxito, los triunfos y la gloria nos forjan nuestro carácter errado, equivocado. Son buenos, sí, se necesitan. Son placenteros, pero no le suman a nuestra vida. Ya, lo que forja el carácter y define nuestra personalidad en el Señor son los procesos. Son los procesos. Cuando hablamos de proceso, me refiero a esas pruebas, a esas dificultades que tú estás pasando, incluso las tentaciones a veces. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con la tentación? Arrancar. Moto. Arrancar como José, arrancó, ¡pam! Hay que arrancar las tentaciones. Pero hay gente que no arranca. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no han entendido la ley del proceso. A veces las tentaciones nos sirven, hermano, para forjar carácter firme, determinación. Mateo dice, de los valientes, dice, es el reino de los cielos. Carácter. Hay que ser valiente para servir a Dios en este tiempo. No hay que ser pusilánime. No hay que ser temeroso, no hay que ser indeciso. Hay que definirse. Y Dios nos va a definir, ¿eh? A todos los que estamos aquí. Nadie se escapa. Dios nos va a definir. ¿Y cómo lo va a definir? Usando esta ley. ¿Qué es su ley? La ley del proceso. Del proceso. ¿Ya? Entendamos que las dificultades, las pruebas, incluso las tentaciones, esos problemas que todos enfrentamos en la vida, esas cicatrices, esos momentos agrios que a veces no los queremos, que al instante son duros, tristes, pero luego que los atravesamos, vivimos una nueva y mejor etapa en nuestra vida. Y después miramos y le decimos, gracias Señor por ese problema, porque ese problema me hizo crecer, esa dificultad me llevó a otra etapa, a otra realidad. Ahora conozco más al Dios que sirvo, gracias a ese problema, gracias a esa dificultad. Por eso que yo te aconsejo, hermano, nunca te quejes, nunca murmures. Imagínense, andó la cuerda de la nación de Israel. 40 años llegaron a la tierra prometida cuando tenían que llegar en 2 años. Algunos dicen 2 años, incluso menos. Y se quejaron, murmuraron, porque no entendieron que Dios lo estaba procesando. Estaba usando ese sol, estaba usando esa tierra, esas incomodidades. Iban a la tierra prometida, iban a la tierra de bendición de menos a más. Muchos no lo entendieron. Y muchos se quedaron en el desierto porque no aceptaron la ley del proceso. Y a veces nosotros somos impacientes, ¿no es cierto? A veces queremos al tiro, Señor, dámelo al tiro nomás. Pero sabe que Dios se retrasa a lo que nos quiere dar, porque nos hace daño. Nos va a hacer daño. Porque nosotros, si nos trae antes de tiempo las cosas, hermano, nos vamos a envanecer. Nos vamos a empoderar en un poder egocéntrico y vamos a embarrarla. Y vamos a ahuyentar la unción de Dios en los ministerios, etc. Entonces nosotros no nos adelantemos, sujetemos a los procesos de Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Muchos del pueblo de Israel no lo comprendieron y se quedaron sepultados en el desierto, y entró una nueva generación con otra mentalidad, jóvenes, y solo 2 adultos, entre comillas, pero eran jóvenes mayores, entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aceptaron la ley del proceso. A veces la ley del proceso, hermano, involucra un cambio de mentalidad, que Dios cambie nuestra mente, cambie nuestra manera de pensar, no como Mike Bueno, ¿cierto? Como Frank Sinatra, a mi manera, no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios, es a la manera de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decirle, Señor, aquí está mi vida, moldéame, Señor, yo me dejo moldear por ti, trátame tú como tú quieras, tú conoces mi vida, tú sabes mi presente y mi futuro. Dios lo sabe, tú no lo sabes, yo no lo sé.
Por eso que Dios estableció la ley del proceso. Para ir creciendo y madurando, ¿cierto?, hacia el día de mañana y hacia el futuro. Ahora, quiero detenerme un poquitito en esto. Entendamos que los procesos nos acercan a Dios. Entiéndalo bien, por favor. Subrayelo en su libreta que está anotando ahí. Marque eso. El propósito de la ley del proceso es acercarnos a Dios. Si Dios no es masoquista, Dios no es un Dios malo, no es un Dios que le encanta meternos en problemas, en dificultades, no. Mire, incluso yo les digo, voy más, a veces la ley del proceso opera en dos sentidos. A veces Dios inicia los procesos. Dios trae procesos. A veces nosotros traemos procesos en nuestra vida. Amén. Y a veces por la desobediencia. Amén. Traemos procesos, pero como Dios nos ama y como Dios no quiere que nos perdamos y Dios tiene propósitos para nosotros, nos ayuda incluso. A veces esos procesos que traemos nosotros en nuestra vida, producto de nuestra desobediencia a Dios. Entonces, pero ahí Dios está hablando. Ahora, pero entendamos que los procesos nos acercan a Dios y conocemos algo nuevo de Él mientras salimos de uno. Si evitamos las pruebas, los problemas, tendremos un conocimiento muy limitado de Dios. Pero si los pasamos, viviremos toda una vida conociendo aspectos diferentes de Dios, de nuestro Creador. Por eso los procesos necesitan para conocer más a Dios. Amén. Dios se revela a través de los procesos. Porque en cada proceso vamos conociendo a Dios más. ¿Se fija? Entonces, por eso que yo le he enseñado a evangelizar, no le digamos a la gente porque estamos mintiendo. No, viene a Cristo, se te acaban todos los problemas. Es una mentira. Eso no es el evangelismo. No es el evangelismo. Y usted sabe, cuando llegamos a Cristo, teníamos problemas, hartos problemas. Nuestra casa se levantó contra nosotros. ¿Le ha pasado eso a usted? En vez de decirle, oh, qué bonito que está yendo a la iglesia, está ahí cantando, está yendo a la prédica, está ahí casi todos los días yendo, bueno, ahí por ahí, tengo que conversar con alguien. Y que no es así tampoco, usted no todos los días están acá. Hemos tratado de tener cuidado de eso, que ustedes cumplan sus funciones como corresponde, ¿cierto? Pero hermano, hermana, ¿qué pasa? Cuando tú te conviertes, no te felicitan. Te felicitan en la cara. Hermano, no te ayudan a tu fe, ¿no es cierto? No te hacen el camino fácil. Es así, hermano, hermana. ¿Bien? Pero tenemos que decirle, Dios está con nosotros. En todo lo que podamos vivir después de nuestra conversión, Dios está con nosotros para ayudarnos y usar todos esos problemas para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestra maduración, ¿ya? Para nuestra transformación de nuestra vida. Ahora, hay un caso, le ha pasado a usted, estáis viviendo tu Getsemaní, ¿cierto? ¿Le han dicho? A veces pasa. Estáis viviendo tu Getsemaní porque estáis viviendo tu problema de dificultad. Bueno, Jesús pasó su Getsemaní. Busquemos por favor esa cita en Lucas 22 para que entienda que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro precioso Señor y Salvador, también pasó procesos para llegar a ser lo que es ahora. ¿Cierto? El que está sentado a la diestra del Padre. El que se le dio todas las cosas ahora. Él tiene poder y autoridad para dar vida, para quitar y dar vida. Jesucristo. ¿Y cómo logró eso? Por la ley del proceso. Si Jesús también nos enseñó todo, hermano, antes. Él pasó todo antes, para que podamos entender también nosotros ya lo que nosotros pasamos. Lucas 22, vamos a leer ese pasaje, por favor, pasaje hermoso, extraordinario, para ahí entender también la ley del proceso. Casi al final todavía Dios Padre lo seguía procesando a nuestro Salvador, nuestro Señor. Lucas 22, leámoslo por favor, ahí veamos algunos pasajes, unas ideas que están ahí. Lucas 22 dice, Jesús ora en Getsemaní, 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní. Saliendo, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad para que no entréis en tentación. Aquí hay una fórmula. Una manera, ¿no es cierto?, de no caer en tentación, ¿cuál es? Orar. Orar. Nosotros dejamos orar, van a venir tentaciones con la posibilidad de caer, de ceder. Por eso la importancia de la oración antes. Nos adelantamos a la tentación. Estamos preparados para enfrentar la tentación y arrancar y huir de la tentación. El verso 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Bueno, aquí este relato, ¿no es cierto?, de Jesús y los discípulos orando. Bueno, Jesús oraba, los discípulos dormían. Dormían. En realidad esa es la realidad de este pasaje.
Pero dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que es eso? Proceso. Proceso, estaba en la ley del proceso hasta el final, antes de ir a la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe que hay algo que Dios nos enseña a todos los que somos hijos de Dios? Y Jesús también la aprendió y nos enseñó a nosotros cómo tiene que ser. Por la ley del proceso podemos decir que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Porque a veces nosotros, hermanos, queremos que nuestra voluntad prevalezca ante la voluntad de Dios. Y a veces pasa. Y mucha gente camina sirviendo a Dios de esa manera. Pero si nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestra vida usando esta ley del proceso, podemos también decir como Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y por qué tiene que hacerse la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Sabes por qué? Porque la característica de la voluntad de Dios, Romanos 12, el verso 2 dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Y si tú y yo vivimos en la voluntad de Dios, vamos a vivir de acuerdo a esa realidad. Es buena, es agradable y perfecta. Y perfecta. ¿Se fijan? Vamos a cometer menos errores. Pero Jesús nos está enseñando aquí que Él tuvo que claudicar. Él tuvo, ¿no es cierto?, que sujetarse a su Padre. Y sujetarse y ponerse bajo la autoridad de esta ley. La ley del proceso. Y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerme. Para fortalecerme. Aquí hay un principio hermoso, hermano. Cuando nosotros aceptamos la ley del proceso, vienen ángeles que nos ayudan. Los ángeles son espíritus ministradores. Hebreos 1:14 dice, los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de quienes han heredado salvación. Amén. ¿Quiénes son los que han heredado salvación? Los que estamos aquí. Amén. Los que estamos aquí. Amén. Entonces, si nosotros oramos, si nosotros le decimos al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, si nosotros aceptamos los procesos que Dios tiene con nuestra vida, sabe que Dios va a enviar ángeles que nos van a ayudar en el proceso. Y nos van a proteger, nos van a cuidar, nos van a fortalecer. Y voy más, Dios lo va a usar para sacar de ese proceso y entrar a crecer más en el Señor después de ese proceso. ¿Se fijan? Esta es una promesa. Y yo les digo, hermano, hermana, nosotros tenemos que usar los ángeles. ¿Ya? Lo hemos enseñado. Los ángeles no se adoran. Porque entramos a adorar a los ángeles, caemos bajo maldición. Los ángeles son espíritus que están al servicio, que Dios los envía para que entren a este universo, ¿no es cierto?, y puedan ayudarnos a quienes estamos bajo esta ley del proceso. ¿Entienden? Por eso que Jesús dice, porque en ese momento para él, ¿qué es lo que era fácil? ¿Era fácil? No, era difícil. Era difícil. Estaba pasando un gran problema, una gran dificultad. Estaba ya a la puerta de ser crucificado. De ser crucificado. La voluntad del Padre era que tenía que terminar su etapa, el proceso del proceso aquí en la tierra, era con muerte, pero muerte de cruz. Por eso que yo le digo, hermano, hermana, mire, ponga atención en esto. Nosotros tenemos que ser gente sabia cuando vengamos al culto. ¿En qué le digo? Su cuerpo y mi cuerpo a veces llegamos cansados acá. Y llegamos producto de toda una semana de trajín, de trabajo. Pero eso no debe ser impedimento para adorar y bendecir a Dios con gratitud, con amor, con adoración. ¿Entienden? Voy más. El frío. A veces en este tiempo hay mucha gente, el frío lo distrae. Lo distrae. Yo sé que aquí los chiquillos haitianos aquí están... Corren la estufa para el lado, corren la estufa para el lado nomás. Vital, corren la estufa para el lado nomás. Ay, eso, gírenla nomás. Entendemos a ellos que están sufriendo. Pero, Vital, se me olvida el nombre de tu amada.
A lo mejor el frío es como un trato para ustedes. Claro. Todo le está ayudando bien aquí en esta nación. Para que ustedes dependan de Dios. Para que dependamos del Señor. ¿Ya? Y no dependamos de los hombres. Nosotros tenemos que depender del Señor. Pero hay un trato en muchas cosas, hermano. Pero para nosotros, los que servimos a Dios, tenemos que hacerlo siempre con gratitud. No importa lo que podamos estar pasando. No importa, ¿no es cierto?, el frío, etc. Nosotros tenemos que, no importa el ratito que nos tenga el ministerio de adoración y alabanza paradito. O sea, el ratito que usted está parado, adorando y sirviendo a Dios, no se compara con todo el rato que Jesucristo sufrió en el madero. Sus pies, sus manos, su cabeza, el costado lacerado, etc. hermano. No se compara el sufrimiento que entre comillas usted tenga, que yo tenga. Por eso que tenemos que adorar y servir con gratitud al Señor. Venir a este lugar, rendirle culto con gratitud al Señor, con regocijo, ¿ya? Por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora, pero Él está a la puerta de entrar a este proceso. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tan intenso, hermano, lo que estaba viviendo dentro. Era había tanta dentro una presión en el Hijo del Hombre, que sus gotas, ¿no es cierto?, de sudor eran como gotas de sangre. ¿Ya? Eran como un color rojizo, la tensión. ¿Ya? Aparecía por su frente, por su cabeza. Pero mire, pero dice que lo que hacía él, oraba más intensamente. En medio de su proceso difícil, ¿qué es lo que hacía? Oraba más intensamente. Y oraba. Y trataba de depender de su Padre, depender de la ayuda de su Padre. Dice, y el verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a los perlas, mire, a causa de la tristeza. ¿Se ha quedado dormido usted porque está triste? Sí. Y hay gente que se acostumbra a estar triste, cae en una depresión, y duermen. Sí, es así. En cambio, la oración nos saca de esa tristeza media rara. Media depresiva, hermano. Por eso yo les digo, la mejor manera de descansar es orar al Señor, en las plantas del Señor, de entregar nuestro cansancio, e increíble cómo nos renovamos, increíble cómo Dios renueva nuestras fuerzas, hermano. Algo vital, algo vital, algo de vida. Cuando oramos, hermano, cuando oramos, nueva fuerza, fortaleza. Bueno, usted buscará otra fórmula, no sé, está usando una forma, un viaje, unas vacaciones, se pone a dormir a pata suelta, pero usted sabe que ese cansancio, a veces incluso la tristeza de estar en un proceso, no se saca solamente orando. Orando al Señor y pidiendo que el Señor nos fortalezca. Y Dios lo hace, porque Dios es el Dios de los procesos. No se enajena de nuestros procesos, Él está ahí. Aunque tú y yo, hermano, digamos, no, Dios no está conmigo, no, ¿dónde está Dios? No, si Dios está más presente. Porque Dios quiere que nosotros los procesos, ¿cierto?, no estemos solos y los pasemos solos. Porque Dios utiliza procesos. Ahora, si usted se fija, alguien significa la palabra, ¿qué significa la palabra Getsemaní? ¿Qué significa la palabra? Por algo está aquí este nombre. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? Podía haber orado en otro monte, ¿cierto? Haber orado en otro lugar, pero ¿por qué justo a la hora, momento antes de ir a la crucifixión, Él va a orar a Getsemaní? ¿Qué significa Getsemaní? Significa lagar de aceite. Lagar de aceite, o otro lo ha interpretado como prensa. Una prensa. Usted sabe, por algo se dice que fue a orar al monte de los olivos. El monte de los olivos era una parte del Getsemaní donde había, bueno, se supone, muchos olivos. ¿Y qué es lo que dan los olivos? Aceituna. ¿Y de la aceituna qué es lo que aparece? Aceite. Aceite. Miren, por eso que Jesús está ahí en Getsemaní, su proceso era como un lagar de aceite. Era como una prensa donde estaba siendo apretado para dar lo mejor de él. Lo mejor de sí.
Porque le hago una pregunta, ¿hasta ese momento él podía retractarse de hacer la voluntad de su Padre? Sí. Por eso dice, no se haga mi voluntad. Él quería, luchaba. Él no quería su voluntad, como dijo el hombre, no ir a esa cruz porque era sufrimiento, padecimiento. Pero en la final dice, ya estaba tan siendo presionado y saliendo lo mejor de él. ¿Y qué es lo que sale lo mejor de él? Dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Salió lo mejor. ¿Y sabe por qué le digo salió lo mejor de él? Y usted tiene que agradecer hoy día, porque gracias a él que fue exprimido, fue presionado como una prensa, ¿cierto? Como las aceitunas que las apretaban para que apareciera el mejor aceite. Gracias a esto, usted y yo estamos aquí. Amén. La salvación llegó a nuestras almas. El evangelio de la vida eterna llegó a nosotros. Gracias al sacrificio y al proceso del Hijo del Hombre. Por eso que usted y yo tenemos que servir con gratitud. Y voy más, hermano, lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, nunca se va a comparar al proceso del sacrificio, del padecimiento del Señor Jesucristo. Amén. Tu prueba, tu dificultad, tu necesidad o lo mío no se puede comparar al proceso del Hijo del Hombre.